Los habitantes del Cauca le piden a dos bandas de delincuentes que hagan una tregua en su guerra por territorio. Están agobiados por la cifra de muertos y afirman que la paz solo depende de un pacto entre criminales porque el gobierno no puede hacer nada. Dicen los bonaverenses que la seguridad no depende de la fuerza pública, sino que los grupos criminales se mantengan en tregua. Una vez el pacto entre los chotas y los espartanos se rompió, la violencia volvió a Buenaventura y ya deja más de 20 muertos en un mes. Entre ellos inocentes como Vladimir Bravo, un futbolista de 24 años que quedó en medio de los disparos cuando iba a la tienda. Que se vuelva a restablecer las treguas, que volvamos nosotros a lo que traíamos, que era unas conversaciones en medio de ya un tiempo más tranquilo. Agobiados por esa guerra, la gente no ha tenido más remedio que confinarse en sus casas. Tenemos alrededor de más de 250 negocios que se han cerrado y las jornadas laborales de las empresas han tenido que reducir su jornada, por lo tanto, muy temprano nos tenemos que ir a casa, refugiarnos por ese temor y ese miedo. Pero fue la misma delegación del gobierno en la mesa sociojurídica quien dijo que la tregua fue aprovechada por estas bandas para fortalecerse y expandir sus actividades ilegales, hasta delinquen en alianza con el ELN. Lo único que les interesa, como lo vimos allá también en el Catatumbo, es simplemente el narcotráfico, ¿no? Y se harán operaciones muy quirúrgicas en una zona muy compleja porque es en medio de la población. Dijo el ministro Sánchez que la fuerza pública combate el efecto, pero que la causa de la violencia es el abandono estatal, al punto en que más del 50% de los sicarios son menores de edad que cada vez se suman más a estas bandas por cuenta de la pobreza que paradójicamente vive uno de los puertos más ricos de Colombia. Es otra situación terrible y hay que recordar que Colombia tiene una situación muy peculiar, porque es un país que ya ha sido duramente golpeado por el avance del narcotráfico. Lógicamente, después del tema del narcotráfico, ha sufrido también por el tema de las guerrillas. Lamentablemente, aunque el gobierno, en sus gobiernos anteriores, firmaron un alto al fuego, las guerrillas entregaron las armas, hubo una gran cantidad de disidentes. Lamentablemente, el presidente Gustavo Petro no ha podido hacer nada por revertir esta situación. Todos esos disidentes de las diferentes guerrillas, las FARC, el M-19 que se mantiene activo, por ejemplo, se han integrado rápidamente a diferentes actividades criminales. Se han convertido en brazo armado de narcotráfico en algunos casos, otros han subsistido simplemente ya de la extorsión, aprovechando el manejo de armas que tienen, el armamento que ya tenían para extorsionar a pequeños negocios, a localidades aisladas, digamos, del gobierno central. Y eso te demuestra también lo que ocurre cuando tienes un gobierno ausente, que no está en todos los puntos del territorio nacional. Y lógicamente, en la situación en el Valle del Cauca llega a tal punto que la gente le pide a los mismos delincuentes que hagan un alto, que se pongan de acuerdo, porque el gobierno no está presente para poderlo hacer. Es una situación dramática porque además durante muchos años en Colombia, luego de haberle ganado la guerra a las guerrillas, porque lo cierto es que se le termina ganando la guerra, empiezan estos vicios: no, hay que firmar la paz, hay que amistarnos todos, hay que reconciliarnos, todos somos hermanos. Y se dio este proceso de amnistía para todos, ahora entren a la política y sean parte. Pero lo concreto es que incluso cuando el presidente Duque ya empezaban a notarse los ataques y trataba de imponer nuevamente la mano dura que tuvo Uribe durante muchos años, terminó siendo criticado y terminó siendo desplazado en las urnas por Gustavo Petro, que supuestamente iba nuevamente a firmar un acuerdo de paz, porque firmar un papelito diciéndole a aquellos que detonan artefactos explosivos y utilizan las armas que todo queda olvidado y todo queda en paz era suficiente. Y ahí están los resultados. No se puede negociar con esta gente. Así es, lamentablemente todos estos grupos, o digamos la FARC que firmó este acuerdo de paz, cuando surgieron nuevos atentados dijeron, bueno, ellos son disidentes, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, y zafaron cuerpo del problema. O sea, le pasaron la pelota al gobierno y el gobierno al gobierno que vino y así.